Amado Padre Celestial, Señor, creemos con todo nuestro corazón, el ángel está aquí, Señor. Amén. Por eso podemos reunirnos, por eso podemos prepararnos para escuchar tu palabra. Amén, así es. Por eso, como cantaban los hermanos, ayúdanos, Señor. No podemos nosotros ser sinceros a menos que tú nos ayudes, Señor. Por lo regular, el ser humano trata de esconder cosas. Por lo regular, el ser humano trata de escudarse, trata de excusarse, Señor. El ser humano tiene una respuesta a cada cosa, Señor. Pero cuando tú vienes a la escena, si el ángel está aquí, entonces en esta mañana se acabaron las excusas para nosotros, Señor. Se acabaron las respuestas, Padre. Cuando venimos ante ti, Señor, venimos casi desnudos, Señor, desde el alma hasta el cuerpo, Señor. No podemos esconder nada, Padre Celestial. Entonces ayúdanos, amado Dios, como en tu palabra, Señor. Háblanos. Necesitamos que tú nos hables, Señor. Por tiempos el hombre nos ha hablado. Por tiempo, Señor, ha funcionado por un momento, pero luego ha fracasado, Señor. Por eso en esta hora, Señor, queremos lo que no ha fracasado. Si el invierno pasará, pero tu palabra no pasará, Señor. Eso necesitamos en esta hora. Y en eso estamos confiando y esperando, Señor. Ayuda a tus siervos, ayuda a tus hijas, a tus hijos. Ayúdanos a todos, desde el púlpito hasta la puerta, Señor. Aún a nuestros alrededores, Señor. Nos ponemos bajo tus preciosos cuidados. En el glorioso nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Abrimos nuestra Biblia, Apocalipsis 10. En la segunda parte de Apocalipsis 5, es Apocalipsis 10. Y ya leímos Apocalipsis 5. Vamos a unirnos Apocalipsis 10. El soltar del Espíritu Santo. Vamos a seguir la continuación. Por el tiempo no podemos hacerlo toda una sola. Y a veces es bueno que el hombre se quede con un poquito de expectativa para que bajo esa expectativa venga. Apocalipsis 10. Hoy mismo estoy pensando cómo traerlo para no hacerlo muy extenso. Pero si lo podemos cuadrar en una parte y dejarlo todavía para seguir, todavía, porque hay mucho que hablar. Hoy yo sí quisiera que los que están más lejos se acerquen un poco porque vamos a hablar de deidad. Hay mucha confusión en Dios, aún dentro del mensaje, no con los de afuera, con los del mensaje. Mucha confusión sobre la unidad y la Trinidad. Muchas veces se creen ser unitarios solamente porque no van al Hijo nada más, pero no entienden ni lo pueden explicar. Apocalipsis 10, capítulo 1, capítulo 10, versículo 1. Vemos todo en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Vi descender del cielo a otro ángel fuerte, envuelto en una nube con el arco iris sobre su cabeza. Su rostro era como el sol y sus pies como columnas de fuego. Tenía en su mano un librito abierto, ya estábamos hablando ayer del librito, y puso su pie derecho sobre el mar y el izquierdo sobre la tierra, y clamó a gran voz como ruge un león. Cuando hubo clamado 7 truenos, emitieron sus voces. Cuando los 7 truenos hubieron emitido sus voces, yo iba a escribir, pero hay una voz del cielo que me decía: sella las cosas que los 7 truenos han dicho, y no las escribo. El ángel que vi en pie sobre el mar y sobre la tierra levantó su mano al cielo, y juró por el que vive por los siglos de los siglos, que creó el cielo y las cosas que están en él, y la tierra y las cosas que están en ella, y el mar y las cosas que están en él, que el tiempo no sería más, sino que en los días de la voz del séptimo ángel, cuando él comience a tocar la trompeta, el misterio de Dios se consumará, como él lo anunció a sus siervos, los profetas. Amén. No me siento, muchas gracias. Espero que se vea un poquito. Posible haga el cuadro mejor entendido en una hoja para entregar. Posible. Porque sé que el último que está allá no va a entender ni a ver. Además, escribir rápido para poder tener yo la base para poder guiar. ¿Sí? Porque nosotros, al hablar sobre deidad, nosotros debemos entender que Jesús era el Cordero. Por eso vamos a tocar algunas escrituras. Por eso que el Antiguo Testamento era solamente el tipo y la sombra
Por eso que el Nuevo Testamento habla del Antiguo Testamento. ¿Sí? Entonces, cuando nosotros vemos estas cosas, nosotros entendemos cómo Jesús, porque todos nosotros sabemos que Jesús era el Cordero. Cuando Juan se le dice, no llores, el Cordero. Entonces Juan mira y el león ha vencido. Y Juan mira y en vez de ver un león, ve un Cordero. ¿Sí? Pero y cuando nosotros entendemos Jesús era el Cordero, pero ahora nosotros entendemos por el Antiguo Testamento que el Cordero no entraba solo. El Cordero venía y el sacerdote tenía que tomarlo, el sacerdote tenía que matarlo y el sacerdote tenía que entrarlo. Según el libro de Levítico 16. Y el sacerdote tenía que entrar y llevar en su mano al Cordero. Si Jesús era el Cordero, ¿cuál es el sacerdote que lo metía? Por eso que aquí la doctrina trinitaria o unitaria tiene que saber por qué nosotros creemos de una manera o por qué no creemos así. Pero si Jesús era el Cordero, ¿qué sacerdote había que tenía que escoger a Jesús y meterlo? Pero dice la Biblia en el Antiguo y en el Nuevo Testamento, pero había un sumo sacerdote. El sumo sacerdote, Melquisedec. Por eso que ahora entendemos, ¿quién metió a Jesús al lugar santísimo? Porque el sacrificio era matado afuera. Estoy adelantando para que cuando lleguemos aquí ya sepamos de qué estamos hablando. Jesús no era, el Cordero no era matado aquí adentro. El Cordero era matado aquí afuera del tabernáculo. Este es el tabernáculo. Disculpe el dibujo, ¿no? Pero este era el tabernáculo. El Cordero era matado afuera. Jesús fue matado en la tierra. Fuera. En otra dimensión. ¿Sí? Voy despacito. Amén. Fue muerto fuera del tabernáculo. Luego tuvo que venir alguien, coger el sacrificio, la sangre. No podía entrar cualquiera, recuerden, no podía entrar cualquiera, porque podía morirse adentro. Tenía que ser un sacerdote, digamos nosotros, certificado por Dios. ¿Y qué más sacerdote por encima de Jesús que pudiera meterlo a Jesús al lugar santísimo para ver si el sacrificio era aceptado? Porque la única manera, dice la Biblia, de que nuestros pecados fueran perdonados era por la sangre de un cordero. Así no dice la Biblia. Así que vamos a ir despacito. Yo me emociono porque estamos viendo deidad en toda su extensión de la palabra. Estamos viendo al mismo cordero inmolado y estamos viendo que el mismo tiene que cogerse y meterse adentro. ¿Sí me está entendiendo? La manifestación de Jesucristo o la manifestación de Dios, el sumo sacerdote Melquisedec cogiendo el cordero, y todo esto es la misma persona. Yo espero que ir despacio para que la misma persona, pero no cómo se va a coger el mismo, tiene que venir alguien. Por eso que cuando hablamos de Jesús, por eso que cuando hablamos de Cristo, tenemos que saber dónde lo ponemos. ¿Me entienden? Bueno, vamos a ver despacio porque están como... Estamos hablando que ayer hablábamos del libro, ¿no es cierto? Hablábamos que era la herencia. Vamos a empezar el hilo. Hablábamos que el libro no era un libro como nosotros nos imaginamos, sino que es la herencia, era una figura. Este libro, Génesis, habla que era lo que el hombre tenía. Muy despacito, lo que recordando un poquito ayer. Ese libro era solamente la figura, era un símbolo. Pero ¿qué significaba? Que es la herencia que el hombre perdió en el principio, cuando Adán perdió esto. ¿Sí? Entonces, para que nosotros podamos entender, Dios viene, lo pone el símbolo y pone, dice, es un libro que a Adán se le perdió. Así. Para que sea fácil para nosotros, se les perdió un libro, listo. Pero ahora en Apocalipsis, el libro fue recuperado, el libro. Entonces, sí, recuperaron el libro. Y le dieron el libro. Pero ¿por qué tenía que Jesús morir solo para recuperar un libro? ¿Me entiendes? ¿Entiende el símbolo? O sea, Jesús paga con su vida solo para recuperar un libro. ¿Sí me entiende? Entonces, solo era un símbolo. Jesús paga con su vida. Porque él es la herencia del hombre lo que estaba en juego. No era solo un libro. Es la herencia del hombre que había sido perdida. Que no podía recuperarla a nadie. Ayer veíamos Jeremías por eso. No podía recuperarla a nadie. Tenían que ser recuperadas pagando un precio. Y el único que podía pagar el precio, que por eso que Juan lloraba, era porque se tenía que encontrar un pariente cercano para pagar el precio. Entonces,
El libro, entonces tenemos bien entendido, era la herencia que el hombre había perdido. Estamos descifrando los símbolos, ¿sí? Pero, ¿dónde estaba él? Porque lo buscaban, allá arriba lo buscaban, ¿no es cierto? Juan buscaba. Hay un hombre y todo el mundo buscaba a ver quién podía ser, ¿no es cierto? Y dice la Biblia, aquí vino un cordero. Estamos hablando de Apocalipsis 5. Pero aquí venía un cordero caminando, como inmolado, dice la Biblia. ¿Sí? Pero ¿de dónde venía ese cordero? Aquí es donde entramos en nuestro cuadrito. ¿Sí? De repente viene caminando un cordero. Juan, aquí está el león, y el cordero viene entrando. La pregunta, ¿de dónde venía el cordero? ¿Sí? ¿De dónde venía? Entonces, ¿dónde había sido hecho el sacrificio? En la tierra. Pero acá viene caminando a reclamar. Por eso estamos hablando, compra. ¿Dónde compró? En el cielo. ¿Sí? Reclama en el cielo, regresa a entregarle al hombre a la tierra. Por eso el mismo Apocalipsis 10. Apocalipsis 10 dice que ese ángel fuerte vino a la tierra. No fue en el cielo que está sucediendo esto. En el cielo está sucediendo el reclamo. Para venírselo a entregar a la tierra, a los sellados que están redimidos. Amén. Es que me adelanto siempre. ¿Sí? Vamos despacio. ¿De dónde venía él? ¿Dónde estaba él? ¿Qué estaba haciendo? Estaba ya atrás en su oficio de intersección. ¿Cuándo está saliendo? Al final del oficio mediador. ¿Cómo podemos entender estas cosas? Vamos a la Biblia. ¿Sí? Vamos a la Biblia. Hoy domingo siempre hablamos más extenso de la Biblia porque están más descansados, más despiertos, y entonces podemos leer bien la Biblia. Usted puede apuntar, usted puede llevar su estudio y estudiar en su casa más tranquilo. Vamos a ver por qué el sacrificio fue hecho en la tierra y por qué Apocalipsis 5 dice que tenía que ser con testigos. Vamos a ver el libro de Ruth. Empezamos el estudio, hermano, así que por eso le digo, si usted tiene amor para la palabra, acérquese un poco más porque esto es pura escritura. Vamos al libro de Ruth, capítulo 4. Luego busque también Jeremías, capítulo 32. Vamos a probar que debe ser con testigos. Capítulo 4, versículo 2, leamos. Ruth, capítulo 4, versículo 2. El tiempo va corriendo y vamos a ver. Entonces, ya encontramos. Él tomó a 10 varones de los ancianos de la ciudad. Ayer en Apocalipsis 5 dice que él estaba en medio de los ancianos. Entonces él tomó a 10 varones de los ancianos de la ciudad y dijo, sentados aquí, y ellos se sentaron. Amén. Entonces, Ruth 4:2, ¿qué está diciendo? Que habían testigos, ¿quiénes eran? Ancianos. Jeremías. Vamos probando los testigos. Jeremías 32, 10. Y escribí la carta y la sellé y la hice certificar con, si encontramos 32 días de Jeremías. Amén. La hice certificar con testigos. Amén. Vos en medio de los ancianos a la puerta en el libro de Ruth, Jeremías en medio de los testigos comprando la posesión. ¿Qué está hablando esto? Porque el tema nuestro es el soltar del Espíritu Santo. ¿Qué está hablando esto? De Jesús siendo sacrificado en medio de testigos. Amén. Dice hermano Juan, y son ancianos, vamos a probar por la Biblia. La Biblia dice que Jesús fue crucificado en medio de los ancianos. Amén. Voy despacito. Estamos probando por la Biblia que el sacrificio tiene que ser puesto en medio de los ancianos. Amén. Los tipos y las sombras, Ruth, los tipos y las sombras, Jeremías, esos son solo símbolos. Pero cuando venimos al Cordero, que es Jesús, vamos a citar escritura donde dice la Biblia que el Cordero o Jesús estaba siendo crucificado en medio de los ancianos. Estamos uniendo Apocalipsis 5, nuestro tema, el soltar del Espíritu Santo. ¿Por qué? Porque según el libro de Éxodo 17, la roca tenía que ser golpeada para que el agua saliera. Amén. Según el libro de Daniel, la roca tiene que venir a nuestro tiempo para despedazar la imagen. Y el Espíritu Santo se ha soltado. Amén. Según Apocalipsis 10, el ángel fuerte viene. ¿Para qué? Para entregar el libro, la herencia, y el Espíritu Santo se ha soltado. No sé si me van siguiendo. Amén. Bueno, vamos.
Mientras usted busca el libro de Mateo 27:20, vamos primero a esa escritura. Pero los principales sacerdotes, dice la Biblia, encontraron, y los ancianos. Amén. Está hablando de la crucifixión de Jesús. Me dicen cuando han encontrado, porque quiero ir a la parte. Pero los principales sacerdotes y los ancianos persuadieron a la multitud que pidiese a Barrabás y que Jesús fuera sacrificado. Amén. A ver, vamos con la escritura. Díganme amén, porque no. Amén. Parece que voy solo yo siguiendo. Verdaderamente que así es. ¿Sí? Quiero saber nada más si se han encontrado para yo continuar. Porque no puedo continuar porque si no yo ya entiendo, pero quiero que ustedes entiendan. Yo quiero que yo quiero entender que ustedes me están entendiendo. Amén. Es correcto. Entonces me preocupa porque no es que yo entienda, yo quiero que Dios nos ayude a todos. Porque yo estoy probando algo en la Biblia. Que si no está en la Biblia, entonces es un pensamiento humano. Pero estoy probando que está en la Biblia. Estoy uniendo el libro de Ruth, estoy uniendo Jeremías, estoy uniendo el sacrificio, lo estoy uniendo a Jesús. Estoy uniendo los símbolos a lo que Jesús hizo. Porque de esto depende que usted entienda la deidad. Porque este que está siendo sacrificado es Jesús, no es el Cristo. Porque Cristo, según San Juan 1, es el logo. Cristo no puede morir. Según el libro de Hebreos, ya lo vamos a probar, Cristo es Melquisedec, el sumo sacerdote. No pueden matarlo, pero este que nació de María, el que nació del vientre de una mujer, este es el que estaba siendo ofrecido como sacrificio. Este es el cordero que está siendo sacrificado en medio de los ancianos. Este es el que está siendo sacrificado en medio de los ancianos, es el que está hablando del libro de Ruth, sino que está hablando en forma de símbolo. Este que está siendo sacrificado lo está hablando Jeremías en forma de símbolo. Ahora el símbolo, ahora lo estamos trayendo a una realidad. Jesús ahora, en medio de lo que los símbolos estaban hablando. Ahora Jesús cumpliendo todos los símbolos. Todo el Antiguo Testamento estaba hablando de Jesús. ¿Me va siguiendo? Entonces, vos llamó a los ancianos. Vengan los ancianos. Jeremías, vengan, voy a certificar esto con testigos. El cordero va a ser sacrificado. Si los tipos y los hombres venían anunciando, si el cordero iba a ser sacrificado, entonces tenían que ver ancianos y testigos. Y por eso metemos la Biblia. Y voy a meter otra escritura. Esa sola escritura se la encontró. Toda la Biblia está diciendo que Jesús fue sacrificado en medio de testigos. Amén. Marcos, capítulo 15. Gloria a Dios. Versículo 1 primero y luego el 11. Por el tiempo, usted puede anotarlo y leerlo todo en su casa. Solo quiero probar que los ancianos estaban ahí. Muy de mañana, habiendo tenido consejo, los principales sacerdotes con los que encontraron la escritura, Aleluya. con los ancianos. ¿Vos qué estaba haciendo? Llamando ancianos. Jeremías, ¿qué estaba haciendo? Llamando testigos. Mateo, ¿qué leímos? Jesús estaba siendo sacrificado delante de quién? De ancianos. Marcos, ¿qué está diciendo? Que muy de mañana, habiendo tenido consejo, los principales sacerdotes con los ancianos. Amén. Versículo 11. Mas los principales sacerdotes incitaron a la multitud para que le soltasen más bien a Barrabás. ¿Quiénes eran los principales sacerdotes? Los testigos. ¿Por qué? Porque la Biblia va en continuidad, está amarrada toda. ¿Qué tiene que ver vos con esto? Está amarrado. ¿Qué tiene que ver Jeremías con esto? Está amarrado. La Biblia de Génesis y Apocalipsis corre en continuidad. Amén. Entonces ese día en el Calvario Jesús está en la cruz y él está herido y fuera de él iba a venir el Espíritu Santo, el agua viva. Pero fue herido aquel día en presencia de todos los ancianos de Israel. Éxodo 17, la roca herida. Esa anótela, no la manera, anótela. Porque la roca tenía que ser golpeada para que el Espíritu Santo fuera suelto.
El Espíritu Santo no podía ser suelto a menos que la roca fuera golpeada. ¿Ha leído Éxodo, la roca siendo golpeada? La roca tenía que ser herida. No estábamos hablando que Daniel dice que la roca está especificando que es Jesucristo. Pero esa roca tenía que ser golpeada, porque la roca estaba caminando sobre la tierra. Tenía que ser golpeada, porque si no era golpeada, el Espíritu Santo no era soltado. Y cuando la roca fue golpeada, entonces ella dio su agua. ¿Qué dijo Jesús cuando se paró aquí en la tierra? No dijo, yo soy el agua. Estaba presentando la Escritura. Yo soy el agua de vida. ¿Qué le dijo a la samaritana? Si tú tomas esa agua, vas a tener sed, pero yo tengo otra agua. Ay, es otra agua. Sí, que nunca te va a dar sed. Oye, me interesa eso. ¿Y qué le dijo a él? Ya te va a traer. Yo soy el agua. Pero tenía que, ahora el agua estaba dentro. Pero tenía que ser golpeado. Y cuando te era golpeado, el agua iba a dar su agua. El Espíritu Santo iba a ser suelto. Por eso le dijo a los discípulos, vayan a la porción algo hasta que me golpeen. ¿Me está siguiendo? No pueden recibir nada a menos que me golpeen. Pero tiene que ser escritural. Voy de los ancianos. Jesús sabía la escritura. Él tenía que ser escritural. Él no podía decir, bueno, yo le doy el Espíritu Santo, tome. No, vayan al aposento alto, que yo voy donde los ancianos. Pedro dijo, no, Señor, yo no voy a permitirlo. Jesús le dijo, Pedro, tú no sabes que la Escritura dice que los ancianos tienen que estar ahí cuando el sacrificio fuera presentado. ¿Entiendes? Entonces el hombre a veces se deja guiar por sus pensamientos, pero la palabra tiene un plan, tiene un diseño. Y Dios cumple sus propósitos. Por eso que a veces no entendemos cosas, pero es el plan de Dios. Por eso que Dios nos está enseñando a quedarnos quietos. No alborotarnos como Pedro, alborotado ahí, hecho el religioso. Eso parecía religioso. Mas Jesús era tranquilo. ¿Qué hubiera pasado si yo veo cortar una oreja? Yo me escandalizo también. Mas Jesús tranquilo vino, le puso la oreja tranquilo y todo está bien. La roca tiene que ser golpeada. Por eso me demoro, porque me meto en otras cosas. Seguimos. La serpiente de bronce, ¿qué tipificaba? Tipificaba a Jesucristo. El tabernáculo en medio, cuando lo llevaba Josué y lo puso adelante, ¿qué tipificaba? A Jesucristo. Ayer que decíamos, el Espíritu Santo tenía que ser soltado ¿para qué? Para guiarnos a nosotros. La serpiente de bronce, ¿qué estaba haciendo? Abriendo un camino para los hombres. El tabernáculo que estaba haciendo, abriendo un camino en medio de Jordán. Cuando Dios abrió el mar rojo, estaba abriendo un camino para sus hijos. Cuando Dios abrió el Jordán por medio de Josué, estaba abriendo un camino para sus hijos. Cuando Elías golpeó el Jordán, estaba abriendo un camino. Todo eso estaba mostrando, son tipos y sombras mostrando que tenía que venir un camino para que nosotros podamos seguir por ahí. Amén. Entonces, todas estas cosas fue un tipo del Calvario donde el Jesucristo conquistó la muerte, abriendo un camino para que podamos entrar a un nuevo nacimiento y a recibir el potencial del bautismo del Espíritu Santo. Amén. Porque el libro de Efesios, ¿qué dice? Que la arra de nuestra herencia está ahí. Amén. Eso dice 1:13 y 1:14. Entonces, ¿cuándo sale el sacerdote? Volvemos a Apocalipsis 5. Desde allí partimos ayer. Desde allí partimos hoy para completar el cuadro. Volvemos a Apocalipsis 5. Ya tenemos la cita de Mateo, tenemos el libro de Marcos, mostrando los testigos. ¿Sí? Versículo 5 del 5, para unirlo a Mateo y a Marcos. Y uno de los ancianos, ¿no es cierto que estaba un anciano ahí? Sí, encontraron. Y uno de los ancianos me dijo, no llores. Entonces, ¿cuándo sale el sacerdote del santuario? ¿Qué día es el que sale? El día de la expiación. ¿Qué está haciendo allí? Entró allá después que se inmoló el cordero. ¿Sí? ¿Dónde fue inmolado ese sacrificio? En el atrio de afuera. Entonces volvemos acá. Amén. Mire, viene Jesús, Cordero. Vamos a probarlo por la Biblia en Hebreos, capítulo 10. Estamos con la Biblia, para allá, para acá. Porque la ley
Hebreos capítulo 10. Amén. Porque la ley, teniendo la sombra de los bienes venideros, el Antiguo Testamento, la sombra, Amén. no la imagen misma de las cosas, nunca puede, por los mismos sacrificios que se ofrecen continuamente cada año, hacer perfectos a los que se acercan. Entonces, allá en el Antiguo Testamento, el libro de Levítico, allá en el Antiguo Testamento, cada año tenían que traer un animalito, un cordero. Era la sombra de los bienes venideros. No la sustancia, no la imagen misma, sino solamente un tipo, una sombra. Cada año traía el pecador, traía su sacrificio. Él no entraba al lugar santísimo, se lo traía al sacerdote. El sacerdote tenía que tener cierta investidura y cierta vestidura. La Biblia viene y dice tenía que tener hasta disculpe los conceptos, tenía que tener hasta los calzoncillos, tenía que tener de la manera como Dios lo había dicho. Amén. Dios cuidó de estas cosas para que entiendan quién era el que iba a entrar en nuestro tiempo. Que no era cualquiera, le traían al sacerdote y tenía que ser del linaje que Dios había dicho. Y aún ese sacerdote lo tenían que amarrar a una soga. Porque en el trayecto, cuando él, aquí era el sacrificio, miren, el sacrificio era aquí afuera, en presencia, de que de eso es lo que estamos hablando. Amén. El sacrificio era muerto en presencia de todos. Y cuando el sacrificio era sacrificado en presencia de todos, entonces el sacerdote tomaba la sangre del corderito y entraba y comenzaba a caminar temblando. Porque al llegar acá pasaba el primer velo. Cuando pasaba el primer velo ya nadie lo podía ver. Por eso el libro de los Hechos, me lo voy a adelantar, el libro de los Hechos 1:11 dice, este Jesús, al que ustedes lo han visto partir, ya la gente no lo podía ver. Ahora vino el sacerdote y cogió la sangre. Estamos hablando del Antiguo Testamento. Cuando venimos al Nuevo Testamento, por eso vamos a seguir leyendo el libro de Hebreos. No podía ser cualquier sacerdote como no podía ser cualquier cordero. ¿De qué sacerdote más grande podía tomar la sangre del cordero y llevarla al lugar santísimo? Entonces ahí viene Melquisedec. No hay uno mayor que Melquisedec, sin principio de días. La piedra que no fue cortada de mano. ¿Entiendes? El sumo sacerdote. Cristo, te puedo decir algo, pero quiero que pongan atención. Cristo, tomando a Jesús. Gloria a Dios. No sé si se me van a enredar por ahí. Cristo, tomando a Jesús. Amén. Por eso que Pedro le dice a los judíos, a este Jesús, a este Cordero, al que ustedes han sacrificado, Dios lo ha hecho Señor Aleluya. y Cristo. Amén. Dios lo ha hecho sacerdote, Dios lo ha hecho, lo ha hecho sacrificio, Dios lo ha hecho de todo, hermano. Amén. La deidad de Dios, la manifestación. No 3 ni 4, porque si lo hiciéramos 3 o 4 ya vamos como 5 aquí. León, cordero, sacerdote, y luego cuando viene ángel fuerte, luego Daniel, la roca, y lo hacemos como 8. Si lo comenzamos a desglosar así. Pero si lo comenzamos a ver, Él es la misma roca, Él es el mismo cordero, Él es el mismo sacerdote, Él es el mismo todo. Solo que está cumpliendo los papeles porque no hay uno más digno, nadie más podía entrar. Ningún sacerdote podía entrar al lugar santísimo. Ningún sacrificio podía entrar al lugar santísimo. Tenía que ser entonces Él mismo. ¿Quién más que el Cordero? Jesucristo. ¿Quién más que el sacerdote? Jesucristo. No había nadie más. ¿Por qué Juan lloraba? Porque no había nadie más. Juan, ¿quién era Juan? El que caminó con Jesús, el que se le arrimó a Jesús.
Al que usted no puede encontrar una falla, usted tiene que buscarlo y ver. Y él se estaba viendo que no había un hombre en toda la Biblia, Aleluya. en todos los profetas, en todos los hombres que nacieron de mujer, no había uno que podía entrar al lugar santísimo. Amén. No podía entrar ni como sacrificio, no podía entrar ni como sacerdote. Gloria a Dios. Entonces entra Melquisedec. ¿Y dónde está eso, hermano? Eso está en el Antiguo Testamento y está en el Nuevo Testamento. Amén. El sumo sacerdote, hecho sumo sacerdote para siempre, según el orden de Melquisedec. Amén. Dice el apóstol Pablo, sin principio de día, ¿qué hombre es este? Dice Pablo. Gloria a Dios. ¿Qué hombre es este? Que no es nacido de mujeres. Está más por encima de Jesús, que Jesús nació de la Virgen María. Este Melquisedec no tiene nacimiento. Así. Amén. No es nacido de mujer. No tiene principio de días. No tiene fin de días. ¿Quién es este? Dice el apóstol Pablo. Gloria a Dios. Y el libro de Hebreos. Amén. ¿Quién es este hombre que puede tomar la sangre de Jesús? Pasar el atrio. Porque alguien tenía que ofrecer sacrificio. Por eso que cuando toma el sacrificio, según el libro de los Hechos 1, desaparece, se va. Pero así como ustedes lo vieron salir, si el sacrificio es aceptado, Él regresará. Amén. Entonces estamos hablando de Apocalipsis 10. ¿Quién regresó? Apocalipsis 5. ¿Quién se fue? ¿Quién se presentó? ¿Quién reclamó? ¿Quién pagó? Apocalipsis 5. ¿Quién pagó? ¿Quién está haciendo la obra? ¿En dónde está haciendo la obra? ¿En cuántas edades está haciendo la obra? Gloria a Dios. Miren, si usted ve aquí al costado puse las 7 edades. Porque dice el siervo de Dios que Jesucristo, y también está aquí en la Biblia, que Jesucristo, porque está ahí en Apocalipsis 5, la sangre de Él la repartió para las 7 edades. Porque en las 7 edades estaban los nombres de los que habían sido escogidos en el libro de la vida del Cordero. Amén. No en esta edad, en las 7 edades. Así dice el libro Apocalipsis 5. Amén. Amén. Vamos a leerlo, si no, como que esté mintiendo también. No, está bien. Gracias, Señor. Versículo 6. Y miré y vi que en medio del trono y de los 4 seres vivientes y en medio de los ancianos estaba en pie un cordero como inmolado que tenía 7 cuernos y 7 ojos. ¿Cuántos ojos tenía? 7. Los cuales son los 7 espíritus de Dios enviados por toda la tierra. Amén. Entonces, en tanto se estaba repartiendo esta sangre en 7 partes, porque en 7 edades estaba el libro de la vida del Cordero. Y cada mensajero lo que hizo fue captar la visión. La trompeta sonaba, desataba una guerra. Cuando desataba la guerra, entonces un grupo era sellado y otro grupo era puesto fuera. Y el grupo de los redimidos que eran sellados captaba la visión y entraban con el mensajero. Amén. Pasó la primera edad. Eso era que era la sangre de Jesucristo repartida a través de 7 edades. Y cada trompeta que sonaba era una guerra. Y por eso el libro de Efesios dice, pero los que habían sido sellados entraban. Sí, Señor. Y los que habían sido sellados entraban junto con el mensajero. Y así pasó todas las edades hasta la 7ª edad. Pero sonó la trompeta en los días de la voz del 7º ángel. Sonó la trompeta, una guerra se desató. Un grupo estaba sellado, entró con el mensajero. El mensajero es puesto a dormir. Entonces un grupo que está vivo, entonces ellos captan entonces la visión. Amén. Gracias, Señor. Gracias. ¿Entienden? Es lo que estamos haciendo. Estamos captando la visión de lo que ha sucedido. No podíamos verlo. No podía ser de otra manera. Tiene que ser Dios en el seno. Porque eso está puesto ahí. Esta Biblia no es de ahora. Eso está puesto ahí por años. Pero viene Dios y comienza a mostrarnos. Mire las sombras. Mire los tipos. Mire dónde fue hecho el sacrificio. Mire el tabernáculo. Mire quién entró. Quién está en medio de los ancianos. Quién está haciendo el reclamo. Quién es el que está viniendo. Apocalipsis 10. Por 7 edades, el Hijo de Dios, por 7 edades, el Espíritu Santo, intercediendo por 7 edades, pero en la brecha,
en la brecha entre la cabeza y el cuerpo, en la brecha, el Hijo del Hombre se manifestaría otra vez. La continuación del libro de los Hechos. Sí, Señor. La continuación del libro de los Hechos, parado en la brecha, fuera de las 7 edades, dentro de las 7 edades, Jesucristo, el Hijo de Dios, el Espíritu Santo, obrando, intercediendo. Apocalipsis 10, la manifestación del Hijo del Hombre antes del milenio, antes del rapto, antes del arrebatamiento, antes de la transformación, la manifestación del Hijo del Hombre otra vez. ¿Para qué era la manifestación? Para revelarnos estas cosas. Amén. Amén. Esto no es, ay, hermano Juan es muy inteligente, esto no es la obra de un hombre, esto no es la obra de William Branham, esto no es la obra de nadie, esta es la manifestación del Hijo del Hombre, tomando a los hombres, para por medio de esos hombres manifestar que el Hijo del Hombre está en la tierra. Ahora sí, ¿qué está haciendo? La continuación de quién es Jesucristo. Amén. No viene a confundirnos, viene a abrirnos los ojos. No es uno, no es dos, no es tres, es el mismo Dios. Solo que está manifestándose. Necesitaban un sacrificio, viene Dios, yo soy el sacrificio. Necesitaban un sacerdote, viene Dios, yo soy el sacerdote. Necesitaban el ángel fuerte, viene Dios, yo soy el ángel fuerte. Necesitaban un león, viene Dios, yo soy el león de la tribu de Judá. Necesitaban la roca, yo soy la roca. Por la Biblia, lo estamos probando por la Biblia. Porque el mismo Hijo de Hombre que caminó en la tierra, Jesús, es el mismo que tendría que manifestarse otra vez antes del rapto, antes del arrebatamiento. ¿Qué vino a hacer ese Hijo del Hombre cuando estuvo en la tierra? Abrirle los ojos en una edad que estaba oscura. Fariseos, saduceos, herodianos estaban ciegos. No le dijo fariseos ciegos, le dijo. No le dijo así. No le dijo hipócritas. ¿A quién estaba hablando? A una gente que era cristiana. ¿A quién estaba hablando? A la sociedad más alta en cristianismo. Sus padres, sus abuelos, por generaciones era gente que se presentaba limpia. A esta generación viene Jesús y le dice: ustedes hipócritas. Por eso hablábamos ayer, el tiempo de decisión es este, con todo lo que Dios ha mandado. Entonces nosotros venir y jugar a la iglesia. Cuando el mismo que se paró allá frente a los fariseos es el mismo que está parado aquí frente a nosotros. La palabra parada allá frente a ellos, la palabra parada frente a nosotros. El tiempo de decisión. ¿Entienden? Amén. Jesús condenó, el Hijo del Hombre condenó el sistema llamado cristianismo. Pero cuando vino a una mujercita, que todo el mundo podía señalarla, él le dijo: yo he venido a ti. Por eso que yo tengo anotado que yo me demoro, que yo tengo anotado algunas cosas. Mire como aquí, Lucas 23:8, me voy a variar un poquito. Por eso que no puedo terminar, porque es que se extiende. Mire, Lucas 23:8. La gente desea ver a Jesús. La gente anhela. Vamos a verlo un poquito para que vean. Es que quiero quitar de sus mentes el venir a la iglesia, sentarse, escuchar un mensaje de esto y pensar que ay, eso ya estamos listos. Tiene que ver la parte que nos tocó. Tiene que ver la parte que fue ungida. Tiene que ver que no es en todo tiempo. Miren, le pegaban a decir: profetiza, le decía. Ya había pasado su tiempo. ¿Qué profetiza? Si no es cuando a la gente le da la gana, es según el tiempo, tu día, tu mensaje. Gloria a Dios. Lucas 23, un ratito, no. Para podernos ayudar. Mire lo que dice aquí. 23:8. Herodes, viendo a Jesús, se alegró. Gloria a Dios. Encontró. Herodes ve a Jesús y se alegra. Amén. Imagínense. Herodes, ¿sí saben quién es Herodes? Estamos hablando de la crucifixión. Herodes viendo a Jesús se alegró mucho, porque hacía tiempo que deseaba verlo. Mire, este hombre escuchó de Jesús. Este hombre escuchaba lo que Jesús había hecho. Ansiaba verlo. Y cuando lo vio, se alegró mucho.
Por eso que cuando Dios trae un quíntuple ministerio, los comienza a entrenar. A que no se emocione porque la iglesia se llena o porque la iglesia se vacía. Así es. Amén. Porque muchos se alegran cuando ven ciertas cosas. Y este aquí estaba contentísimo, me lo trajeron por fin. Tanto que ansiaba verlo. Pero cuando no viene de la manera como debe ser, solo es una emoción. Porque hacía tiempo que deseaba verlo. Porque había oído muchas cosas acerca de él. Amén. Y esperaba verlo hacer alguna señal. Por eso muchos se seccionan y se van. ¿Entiende? Si usted no quiere unir a otras escrituras, nosotros no seguimos las señales. Las señales me siguen. Amén. Amén. ¿Entiende? Yo no ando viendo a ver dónde están los que hacen señal. No, la señal me sigue a mí. Amén. Cuando yo vengo a alguien y me dice, yo quiero ver la redención, yo soy la redención. Yo soy la señal. Yo soy todas las cosas de lo que la Biblia habló. Ahí la gente se decepciona cuando lo ven a uno. Yo pensé que iba a volar, yo pensé que iba a hacer esto. Si sabes cuál era la expectativa de Herodes, era esa. Es el que resucitó a Lázaro. Ese es el que me lo trajeron, es el que resucitó a Lázaro. Ese es el que sanó en el sábado, sanó a un enfermo. Ese es el que le bajaron por encima del techo, le abrieron un hueco y le bajaron un perro. Y le dijo, toma tu catre y anda. Este es el que me trajeron tan seguro. Sí, ese es. ¡Ay, gloria a Dios! Dios, gloria. Ven acá para que me divierta. La palabra no fue hecha para divertirlo a nadie. ¿Y qué dice la Biblia? Le hacía muchas preguntas. Pero ya había pasado el tiempo. Hubo un tiempo donde se sentaba frente a la gente. La gente le hacía preguntas. ¿Cuándo será el tiempo de tu venida? No, será así, será así. Era el tiempo. Pero cuando ya pasó el tiempo, no importa cuántas cosas usted quiera saber, ya había pasado ese tiempo. Amén. Por eso un profeta vino y explicó, reconoce tu día y tu mensaje para que no se te pase. Va a estar como Herodes preguntándole, ya pasó el tiempo. ¿Será que él no sabía? Dice hermano Branham, cuando le pegaban le decían, profetiza, ¿quién te golpeó? Él sí sabía. Es más, él podía decirle, mira, yo sé hasta dónde tú naciste, cuándo naciste, qué hiciste. Puede decirle todas las cosas. Sí, señor. Pero ya había pasado el tiempo. Amén. Todo tiene su tiempo. Todo tiene su razón. Amén. Mire, el versículo 11. Por causa que él no vio lo que tenía que ver, le menospreció. ¿Quién va a verlo entonces? ¿Por qué me desvió un poquito? Para que vean. No es la emoción, sino que hay un grupo que ha sido sellado. Amén. Que cuando viene el tiempo, reconocen la voz y la señal. Amén, Señor. Amén. Por eso me abrió un poquito. Quiero ayudarles. No es por pertenecer a la iglesia, no es por comprarse la Biblia, no es por nada de eso. Tiene que estar de acuerdo al tiempo que está viviendo, al mensaje que está viviendo, la vida que está viviendo. Todo debe ir en continuidad. Señor. Volvemos a nuestro punto. Amén. Estamos en el libro de Hebreos. Estamos leyendo el libro de Hebreos. Jesús el Cordero. Ahí vamos a leer algunos versículos. Vamos a leer en el capítulo 6, primero. Versículo 20. Donde Jesús, miren cómo dice la Biblia, donde Jesús entró por nosotros como precursor, hecho sumo sacerdote para siempre, según el orden de Melquisedec. Amén. Donde Jesús entró por nosotros. Lo vamos a Isaías. Isaías dice, él se puso en mi lugar, yo debía morir. Amén. Él por mí, yo tenía que entrar allí. Si yo entraba me mataban.
Si yo entraba, me mataban. Pero Él entró por mí. Él dijo, yo me pongo en tu lugar. Yo voy. El mismo que era cordero es el mismo que fue hecho sumo sacerdote. El mismo fue hecho sumo sacerdote. ¿Según el orden de quién? De Melquisedec. Capítulo 7. Porque Melquisedec, rey de Salem, sacerdote del Dios Altísimo. Entonces, ¿quién era el que tenía que entrar? Un sacerdote. Según el Antiguo Testamento. ¿Quién entraba a dejar el sacrificio? Un sacerdote. Porque Melquisedec, rey de Salem, sacerdote del Dios Altísimo. Entonces, cuando la gente vio que Jesús pasó el velo, se fue, yo me voy, no me verán más, pero ustedes me verán, no de la misma manera, me verán de otra manera. Entonces se fue, salió de esta dimensión, entró a otra dimensión, y cuando entra en esa otra dimensión, se va acercando el sacrificio. La gente está a la expectativa, la gente está esperando, ¿será aceptado o no será aceptado el sacrificio? ¿Saldrá vivo o saldrá muerto? Los caminantes de Maús iban conversando y decían ellos, ya es el tercer día, habrán aceptado el sacrificio. Decían que el tercer día tenía que venir a demostrar que el sacrificio había sido aceptado. Amén. Amén. Ellos iban preguntando, ya el tercer día, ¿qué pasó? El sacerdote entró, no sale. ¿Será que se habrá muerto? ¿Será que no aceptó Dios el sacrificio? ¿Qué será? Pero dice la Biblia que tenía que caminar tantos kilómetros, 10 kilómetros, y cuando caminaron esos 10 kilómetros entraron con él. Cuando entraron con él, él les partió el pan y se dieron cuenta que el mismo que entró es el mismo que regresó, hermano. No era otro, era el mismo que había regresado vivo. El sacrificio había sido aceptado. El cordero había hecho oración, reclamo, el pago había sido aceptado. Amén. Estamos viendo la escritura de Jeremías. El pago había sido aceptado, fue pesado en balanza y fue aceptado el pago. Amén. Amén. ¿Cómo yo lo sé, hermano? Porque Él regresó. Cuando Él regresó, ya no es Apocalipsis 5, ahora es Apocalipsis 10. Amén. Amén. Y cuando regresa viene a demostrar, así como Él se fue, libro de los Hechos, así como Él se fue en una nube que lo cubrió, así Él regresará otra vez. Amén. Y tenemos la evidencia. Aleluya. Señor, amén. Aceptamos que se fue en una nube lo cubrió, dice el libro de los Hechos. Amén. Una nube lo cubrió, testigos lo vieron, y luego viene en nuestro tiempo una nube, testigos lo vieron, le tomaron fotos, lo vieron regresar. El sacerdote había regresado a entregar la herencia que el hombre había perdido. Amén. No dice la Biblia, así como se fue, así lo hubieran regresado. Sí, Señor. Pero cuando la trompeta suena, porque ahí venimos otra vez, en los días de la voz del séptimo ángel, Amén. cuando la trompeta comienza a sonar, la guerra es declarada. Lo mismo que en las 7 edades, el grupo que está vivo. Cuando la trompeta sonó, la guerra se declaró. El grupo, Efesios 1:13, el grupo que está sellado, entran. Amén. Amén. Y cuando entran con el profeta, por eso él predicó, el profeta de esta hora es el Espíritu Santo. Amén. Y entran con el profeta de la hora, calzan con el mensaje. Ahí mismo dijo, el mensaje de la hora es volver a la palabra original. Amén. Y nosotros lo vemos. Vemos lo que sucedió. Vemos que el sacrificio fue aceptado. Vemos que regresó vivo. Y cuando salimos fuera, tenemos miedo de vencer en todas las batallas. Si el sacrificio fue aceptado, todos mis pecados, todas mis debilidades, todo lo que yo pueda hacer humanamente, todo eso, Él se llevó con Él. Amén. Amén. Si Él hizo esa obra por mí, cuando Él regresó,
Él vino a decirme lo que le dijo a Gedeón, lo que le dijo a Josué. A esta persona que se esconde, que tiene miedo, a esta persona llegó la hora donde el mismo ángel viene y le dice, tranquilo, esforzado y valiente. Amén. ¿Quién ha regresado? ¿Entiendes? ¿Quién ha regresado? Aleluya. Hasta aquí todo el mundo está contento, sí entró. Entonces, ¿regresó o no regresó? Amén. Amén. Vamos al libro de los Hechos también. Aleluya. Gracias. Versículo 11. Desde el 10. Bueno, desde el 9 porque está en la nube. Amén. Aleluya. Y habiendo dicho estas cosas, viéndolo ellos, fue alzado y le recibió una nube que le ocultó de sus ojos. Amén. ¿Qué nube le ocultó? ¿La nube de agua? Oh. ¿Sí me está entendiendo? Gloria a Dios. Y estando ellos con los ojos puestos en el cielo, estaban viendo arriba. Amén. Entre tanto que él se iba, mire, él se iba, ¿a dónde se iba? ¿No es cierto? A hacer el reclamo. Amén. Ya pagó el precio, ya demostró que vino y le recibieron el pago. Ahora iba a hacer ¿qué? El reclamo. Vamos. Entre tanto que él se iba a hacer el reclamo, he aquí se pusieron junto a ellos dos varones con vestiduras blancas, los cuales también le dijeron, varones galileos, ¿por qué estáis mirando al cielo? Aleluya. Este mismo Jesús, no otro. Amén. Este mismo Jesús Gloria a Dios. que ha sido tomado de vosotros desde aquí de la tierra, Amén. que ha sido tomado al cielo, así vendrá. Como se fue, así vendrá. Amén. ¿Cómo se fue? En una nube. Amén. ¿Cómo vendrá? En una nube. Amén. Amén. No está diciendo eso. Amén. Si estamos leyendo. Así como se fue. Y aquí estamos ahora, nos enfrentamos a la Biblia. Gracias. Así como se fue. Tranquilo, así va a venir. Ya tienen la señal, así va a venir. Aleluya. Como la habéis visto ir al cielo. Amén. Entonces, ¿por qué tenía que irse? A hacer el reclamo. Sí, sí. Cuando lo vemos en Apocalipsis 5, ya no está en la tierra, ¿dónde está? Ahora sí entramos al tema, ya las dos entramos al tema. Gloria a Dios. ¿Entienden? ¿A dónde llega en Apocalipsis 5? Ya estamos viendo los antecedentes. Sí, sí. Vemos el sacrificio fuera del atrio, vemos al sacerdote que lo cogió, ya sabemos, el sacrificio de Jesús. El sacerdote Melquisedec coge la sangre, entra al lugar santísimo, ofrece, regresa, le dice que ya pagó el precio, hace el reclamo. ¿A dónde es el reclamo? Apocalipsis 5. Amén. Apocalipsis 5 muestra el ambiente o la escena donde se está efectuando el reclamo. A ver, dijo vos, vengo a hacer el reclamo, pero no puedo hacerlo si no hay testigo. A ver, vengan acá ustedes 10, le dijo. Capítulo 4, 2 de Ruth, vengan acá los 10 varones, vengan para acá. Amén. Ustedes van a ser testigos, ustedes los ancianos. Sí, señor. Melquisedec le dijo, tú varón, tú vengan acá, ustedes van a ser testigos. Amén. Viene acá Juan llorando y viene un anciano y dice, no llores. Aquí Amén. estamos los ancianos, somos testigos. Amén. ¿Qué está haciendo él? Se acerca. Así estoy leyendo el Apocalipsis. Se acerca al trono del que tenía la herencia. Sí, sí. Hace el reclamo. Señor, yo pagué el precio, démelo. Sí, es. Como el único que era digno a él, se lo entregan. No tenía que entregárselo ni a Juan Cedeño ni a William Branham. Se lo entregan a quién? Al Cordero, el que había vencido, al León. Amén. Al Padre, al Hijo, al Espíritu Santo. Todo lo que usted quiera ponerle, la piedra, Melquisedec, el Logos. Le entregan. Yo hice, yo pagué el precio. Aquí están los testigos. A ver, ancianos, alcen la mano. Los ancianos, aquí estamos.
estamos, aquí estamos. Amén. Gloria a Dios. Son testigos, sí, Él pagó el precio fue aceptado. Tome entonces, y Él viene, Apocalipsis 10, el ángel fuerte regresa. Amén. ¿Cómo regresa? ¿Cómo se fue? Amén. ¿Quién regresa? El mismo Jesús. Sí, Señor. ¿Cómo se llama ahora? No se llama Jesús, se llama el ángel fuerte. Amén. Se llama Cristo, Gloria. se llama Miguel, se llama la piedra. Sí, Señor. Daniel le puso nombre, bueno, la vamos a llamar la roca, que no fue cortada de mano. Señor, amén. Y en el libro de Juan dice, yo no lo veo como la roca, la veo como el logo. Amén. 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 Vienen los eruditos y dijeron el logo, le vamos a llamar la teofanía. Gloria a Dios. ¿Entiendes? Y viene la Biblia y dice, era un ángel. Amén. Amén. Viene William Branham y dice, pero era diferente a los demás. Amén. Amén. Gloria a Dios. 3 y 3, pero el séptimo, con sus alas para atrás, Aleluya. era el más significativo. Amén. Este mismo Jesús, que ustedes lo vieron salir, es el mismo que ha regresado. Amén. Dice hermano Juan, pero ¿cómo? Pero miren, cuando Pedro vino al templo de la hermosa, Señor. era Jesús. Amén. Hermano Aleluya. Juan, pero miren cómo Pedro va a ser Jesús. Sí, Señor. Amén. Mírame bien. Por eso que Jesús, cuando se para en esta hora aquí otra vez, le pregunta, mírenme bien. Gloria a Dios. No deja Aleluya. de cantar una alabanza. Yo soy Jesús, de la manera que tú quieras mirarme. De cualquier forma que yo tome. Me puedo llamar Rosita, me puedo llamar Isa, me puedo llamar Fuente, me puedo llamar de cualquier forma. Amén. Mírame bien. Amén. Lo que yo tengo, te voy a dar. Amén. ¿Quién tenía? Pedro. Pedro no tenía nada. El hombre no es nada. Ningún profeta no era nada. Era Dios vaciándose en los hombres. Era el mismo Dios caminando en vasos humanos. Ayer leíamos la herencia fue guardada en vasos de barro. ¿O no leímos hacia ayer? Jeremías 32, todas estas cosas, todos estos misterios, toda la herencia, todo el poder de Dios fue guardado en vasijas de barro. Amén. Y cantamos hoy barro nada más, Señor. ¿Quién es usted? Gloria a Dios. La parte del trono de Dios. Aleluya. Amén. Los cielos no podían contenerlo, la tierra no podía contenerlo, no había espacio para él. Gloria. Y se hizo un trono. Amén. Amén. Y de eso hablamos la otra semana. Sí, Señor. Porque es la continuación de lo que estamos hablando. Amén. Ya vemos el sacrificio, vemos el sacerdote, ahora vamos a ver dónde se vino. Amén. Porque eso está bonito, bueno, se fue, vino, ya lo vi, yo sé quién es él, pero ¿dónde está? ¿Dónde está? Aleluya. Allá en el cielo está en medio de los ancianos. Gloria a Dios. Allá está haciendo el reclamo. Allá en Apocalipsis 10 lo vemos viniendo. ¿Y de ahí qué sucedió? Aleluya. Ah, ya vino, Señor, aleluya, amén. ¿Y a dónde se metió? Amén. Amén. Se quedó triste por ahí sentado porque no sabe qué hacer. Aquí está. Aleluya. La continuación de quién es Jesucristo. Amén. Amén. De cualquier forma que tú lo llames. Amén. No tenemos problema. Hermano, que es la roca, amén. Amén. Hermano, que se llama Jesús, amén. Hermano, se llama Melquisedec, amén. Hermano, se llama el ángel fuerte, amén. Hermano, es la tribu de Judá, amén. Hermano, es el león, amén. Hermano, es el cordero, amén. Desde Génesis hasta Apocalipsis, es la columna de fuego, amén. Amén. Es la luz que dio Pablo, amén. Por toda la Biblia es el mismo Dios. De diferentes maneras, de diferentes formas. Gloria. Él es el Padre, Él es Hijo, es Espíritu Santo. Es la rosa de Sarón, es el lirio de los valles. Es todas las cosas, es el mismo Dios. Solo que viene defendiendo. ¿Para qué viene defendiendo? Para que lo podamos ver. Si no venía en una nube, no sabíamos que había venido. Y tenía que ser de la forma escritural, porque así como se fue, así tenía que venir. Porque si no, ¿cómo lo probamos? Tenía que ser escritural. Amén. Seguimos un poquito más. ¿Dónde murió Jesús? En la tierra, en el atrio de afuera, donde todo hombre podía mirar y ver con los ojos, ¿ver? Al Cordero ensangrentado, hablando en lenguas, muriendo, con la sangre derramándose,
podemos ver al sacerdote tomar la sangre. ¿A dónde él va con esa sangre? Al lugar santísimo. Cuando él pasa por el primer velo, ya no pueden verlo más. Él ha entrado, ha pasado la cortina. Él va más allá de la cortina. Por eso dice la Biblia, el velo. Cuando pasó eso, el velo se partió en dos. Entró en otra dimensión. Y cuando subió en esa nube, dijeron, este mismo Jesús que ha sido tomado de vosotros al cielo, así vendrá como le habéis visto ir. Cuando entró allá, roció 7 gotas de sangre, 7 edades de la iglesia cubierta de sangre, 7 edades de la iglesia. En cada edad una porción de los nombres que fueron escritos en el libro de la vida del Cordero antes de la fundación del mundo. Una porción de los nombres fue puesta en cada edad. Pablo y su grupo, Ireneo y su grupo, Martín y su grupo, Colombo y su grupo. En cada edad, el que tiene oído oiga lo que el Espíritu dice. En cada edad un grupo que podía escuchar lo que el Espíritu decía a la iglesia. No todo, el que tiene oído. No dice el que tiene oreja. Dice el que tiene oído. Gloria a Dios. Porque no dice que tiene oreja, todos tienen oreja. Pero está hablando el que tiene oído. Oiga lo que el Espíritu. Así que tiene que tener un oído espiritual. Porque no está hablando el hermano Juan, está hablando el Espíritu a la iglesia. Cuando vio el sello, cada mensajero captó la visión, captó el misterio, comenzaron a predicarlo, lo percibieron. Y un disturbio religioso tomaba lugar, sellando a los escogidos en cada edad. Todos los escogidos en cada edad son los que tienen oído para oír lo que el Espíritu dice a la iglesia. ¿Hasta cuándo están sellados? Hasta el día de su redención, Efesios 4:30. No contestéis al Espíritu Santo de Dios, por el cual fuiste sellado para el día de la redención. ¿Ven? Entonces verán al Hijo del Hombre que vendrá en una nube con gran poder y gloria. Vamos a leerlo, Lucas 21:27. Lucas 21:27. Ya vimos cómo se fue, Hechos 1:11. 9, 10 y 11. Ahora vamos a verlo cómo va a venir. Entonces verán al Hijo del Hombre que vendrá como se fue. Así es. ¿Y qué va a venir? En una nube con poder y gran gloria. Amén. Cuando estas cosas, Apocalipsis 10, comiencen a suceder. Amén. A ver, levante su cabeza. Amén. Su redención ha llegado. Gloria a Dios. ¿Quién es la redención? Amén. ¿Quién es la redención? Gloria a Dios. ¿Qué tiempo estamos viviendo? Ahora sí entendemos. Amén. ¿Qué tiempo que estamos viviendo nosotros? Amén. ¿Por qué entonces todos los santos desearon vivir este tiempo? Amén. Daniel vio todo esto acontecer. Sí, Señor. Si a Daniel preguntaran a Daniel, si volvieran a nacer, ¿dónde quisieran nacer? Acá. Amén. ¿Por qué quisieron vivir este tiempo? Estas cosas están sucediendo hoy aquí. Amén. No aquí en la iglesia, aquí en nuestro tiempo. Amén. Somos la generación que ha visto el bien reverdecer. Gracias, Señor. Somos la generación que ha visto la trompeta, la fiesta de las trompetas, Amén. suceder con los judíos. Somos la generación que ha visto la nube venir con gran poder y gloria. Amén. Todo eso lo podemos ver. Pero ahora la pregunta que queda para 2 semanas. ¿Pero y dónde está caminando ese que descendió con gran poder y gloria? Gracias. ¿A dónde vino a vivir? Gracias, Señor. Amén. ¿A dónde vino a vivir? ¿En dónde está? ¿En qué templo está? Aleluya, tabernáculos. Y comenzaron a decir, en mi iglesia, en los católicos, en los adventistas, en los bautistas. Señor. Él no vino por iglesia. No. Él no vino por iglesia. Aleluya. Bien clarito está diciendo. Él vino por los que están escritos en el libro de la vida del Cordero. Y los que están escritos en el libro de la vida del Cordero son individuos. No son iglesias. Son individuos. Ellos me conocen, mis ovejas, los que están en el libro, conocen mi voz. Ellas conocen mi voz y cuando yo le hablo, ellas me reconocen, ellas me siguen. No es una iglesia, es Jesucristo que ha venido.
Y solo mis ovejas tienen ese oído. Amén. Al Juan, pero yo estoy estudiando y me estoy vistiendo. No es del que quiere, no es del que corre. Dios ha tenido misericordia. Amén. Todo lo que el Padre me ha dado, todo lo que el Padre hizo, vendrá a mí. Amén. Dice la Biblia que no he perdido ninguno de ellos. No es que pagó el precio, no es que el precio fue aceptado. Amén. Ya vamos tranquilos, un poquito más. Desde Pablo, Apocalipsis 10, el pariente redentor con el título de propiedad de redención en el día de redención. ¿Cuándo está sucediendo esto? En el día de redención. Redención es cuando el Hijo del Hombre está siendo revelado. Cuando fue el Hijo de Dios por 7 edades de la iglesia. Por 7 edades. Sacerdote, cordero, por 7 edades. Intercediendo. Desde Pablo hasta el hermano Branham, más allá de la cortina, acabaron su jornada terrenal. Desde Pablo hasta el hermano Branham. He aquí estoy a la puerta, Apocalipsis 3:20. Apocalipsis 1, el que anda en medio de los 7, el velero. Apocalipsis 3:20, he aquí el que está fuera de los 7, al velero. He aquí estoy a la puerta y llamo. Si alguno abre la puerta, yo entraré. Amén. ¿Quién es la puerta? El mismo que está tocando. Gloria. Estamos hablando de deidad en esta reunión. Amén. Así es. El mismo que toca, dijo que él era la puerta. Amén. He aquí yo vendré y me tomaré el que toca y el que es la puerta. Amén. ¿Cuál es la obra de la iglesia? El hombre. No es la obra de ningún hombre, no es la obra de ninguna iglesia. Él hizo la obra. Él se partió en dos y tiene que reconocer su otra parte. De su costado salimos. Él viene a ver su parte femenina. Amén. El macho reconoce a la que salió de su costado. Cuando Branham habla en parábolas y dice, se hizo un hueco aquí donde solo calza la que salió de ahí. Gloria a Dios. Todas las mujeres, dice el libro de los cantares, todas las mujeres quieren ser la reina, pero solo una puede serlo. Amén. Así dice la Biblia. Sí, Señor. Hay mujeres, hay novias, hay todo, pero solo una es la paloma escogida. Amén. Solo por la compañera, por eso que él canta. Solo por la compañera. Él vio a su compañera, se enamoró. Estamos hablando con mi esposa sobre el amor. Se enamoró de la compañera. El palomo macho vio a la palomita y la vio, iba a morir. No, dijo él, mátenme a mí primero. Amén. Ya no voy a avanzar porque ya está. Vio a la compañerita en peligro. Él dijo, no, sacrifíquenme a mí. Y cuando me sacrifiquen, rocíenla sobre ella. Así es el Antiguo Testamento. No la toquen a ella. ¿Quién es usted en esta hora? Cuando el palomo ya fue sacrificado. Y le dijo, sobre ella pongan mi sangre. Sobre ella. Amén. Este mensaje habla de las señales. La sangre es la señal. Amén. Dice la Biblia, porque la vida está en la sangre. Así no dice la Biblia. Amén. Libro de Levítico. Porque la vida está en la sangre. Amén. Y dice la Biblia, y la sangre, el libro de Éxodo, y la sangre es la señal. Cuando vea la sangre, pasaje de vosotros. Amén. ¿Quiénes somos en esta hora? ¿Por qué no podemos vencer? ¿Por qué sigo criticando? Ayer decíamos, ¿por qué no puedo tomar una decisión seria? Porque necesita que la sangre sea puesta sobre usted. Si usted es una simiente, usted capta la visión. Si usted es una simiente, usted escucha lo que el Espíritu le está hablando a la iglesia de esta generación. Amén. Entonces usted aceptará y usted dirá, Señor, yo soy ese. Creo que soy un cristiano, pero hoy me he dado cuenta que no soy de nada. Yo no soy un miembro de iglesia, pero no soy parte del cuerpo.
Porque cuando uno es parte del cuerpo, trabaja en armonía con ese cuerpo. Amén. Gracias. Pero sí. ¿No le gustaría en esta mañana? Gloria a Dios. ¿No le gustaría decirle al Señor en esta mañana? Rocíame. Alone. Amén. Tú no puedes salir diciendo santo, 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 a menos que la sangre lo haya rociado. Gracias. El resto solo es pura religión, puro mensaje, pura Biblia, pura vestidura, puro vestido largo, pura corbata, puro especial. Pero usted no puede nombrar. Isaías lo demostró. Isaías, un hombre que no cometió nada, pero cuando se encontró frente a la presencia de Dios, él dijo: oh, líbrame, Señor, que soy un hombre pecador. Nosotros con nuestras cosas escondidas todavía pretendemos ser cristianos. Y pretendemos decir santo, santo, santo. Solo es una expresión que usted está diciendo, pero eso no está acá. Porque si estuviera acá, ¿sabe cómo terminaríamos un culto de esto? Hablando del ángel que está aquí, de rodillas. Con tu sangre preciosa, y al volar en el día 8, con la sangre de tu pareja, es la única solución para limpiar al pecador. Oh, rocíame. Rocíame, paloma moteada, clamando santo, santo, santo. Rocíame, paloma moteada, con tu sangre preciosa. Al volar en el día 8, con la sangre de tu pareja, Con la sangre de tu pareja, es la única solución para limpiar al pecador. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Él no está volando en el día 8. Él caminó en medio de los 7 candeleros. Soltaron el Espíritu Santo. Porque ese es nuestro tema, el soltar del Espíritu Santo. Cuando sueltan el Espíritu Santo, quien está volando no es él, está volando ella. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. ¿Quién está en la brecha? ¿Quién está fuera de las edades? ¿Quién está entre la cabeza y el cuerpo? La parte femenina. Y al volar en el día 8, ¿quién está volando con la sangre de la pareja? La parte femenina. Está volando con la sangre de la parte masculina. Es la única solución. No es la iglesia. Nosotros somos testigos que lo hemos intentado y no se ha podido. Hemos sufrido muchas decepciones con estos mensajes que hemos predicado y no se ha podido hacer mucho. Porque si usted pudiera ver el corazón del que predica estos mensajes así, y cuando termina no ve el resultado que debería tenerse, causa una decepción. Entonces necesitamos que ya no la parte humana, necesitamos la señal, la sangre sobre nosotros. Todo lo que hemos predicado, quiero que me entiendan, no es por alardear, no es por mí, no es porque nosotros lo estamos predicando. Tal vez usted no lo vuelva a escuchar, porque son citas que están ahí regadas, pero que hoy han sido unidas por el Espíritu Santo. Tal vez no vuelva a escucharlo así, de esa manera. No es porque el hermano Juan lo haya dicho. Desde ayer yo le dije, la parte como comenzamos a predicar, no es el
tema que el hermano Juan trataba de traer. Pero cuando lo vemos en armonía con lo que se viene predicando de Daniel, es la misma escritura. Yo puedo hablarle de la roca de Daniel y es la misma escritura hoy en esta mañana. Pero cuando nosotros escuchamos estas cosas y no nos damos cuenta, estamos predicando sobre deidad. Dijo el hermano Branham, deidad es la primera parte principal que todo cristiano debe entender. Y si no se entiende eso, tengo parte de primera base, dijo. ¿Qué debería producir en nuestra vida esto? ¿Qué debería producir? Cuando estuvieron en la barca dijeron, nunca hemos visto un hombre como este. Y cuando Jesucristo comienza a caminar, porque es la palabra, Jesucristo es la palabra, el macho es la palabra. Y cuando la palabra ha salido y comienza a caminar entre nosotros, y nos mantenemos todavía ahí, bajo nuestro escudo, bajo nuestra cobertura liguera, por toda la Biblia, las parábolas, y ese hombre escondiéndose atrás de un árbol liguera, pensando que Jesús no lo había visto, y Jesús nos está observando. ¿Entienden? ¿Cómo debería de ser nuestra vida? La manera como Dios nos habla, la manera como Dios expresa su amor para nosotros. Yo no necesito hablarle de Jesucristo siendo machucado, porque usted ya lo sabe. Pero ¿qué debería producir en nuestra vida esa parte de ahí? Bueno, no ha hablado de esta manera. Nunca habíamos escuchado hablar de esta manera del Señor. ¿Qué hombre es este que hasta la naturaleza le obedece? ¿Qué hombre es este? Una mujercita lo reconoció. Todo el mundo lo llamó para burlarse. Ella supo que parte un hilo. Cuando esa mujercita entró, todo el mundo hizo silencio. Si supiera quién es esta mujer, decían en sus pensamientos. Pero el que estaba ahí decía, si supieran quién soy yo. ¿Qué tipo de hombre es este? Que nos puede hablar un 15 de enero de esta manera. ¿Qué tipo de hombre es este que sé que me puede hablar a mí de esa manera? Hágalo individual. Póngase de pie. Vamos. Santo, santo, santo. Rocía de paloma moteada, con tu sangre preciosa, Y al volar en el día, fuera de las 7 edades, con la sangre de Jesucristo, es la única solución para limpiar. una vez más, una vez más, Rocía de paloma moteada, clamando, santo, santo, santo. Rocía de paloma moteada, con tu sangre preciosa. al volar en el día 8, en este tiempo, 15 de enero, día domingo del 2017, con la sangre de tu pareja, Es la única solución para limpiar al pecado. Una vez más, rocíame. Rocíame paloma moteada, clamando santo, santo, santo. Rocíame paloma moteada, con tu sangre preciosa. Y al volar en el día 8, con la sangre, no bajo mis méritos, no bajo mis obras, para limpiar al pecado. ¿Y dónde está? Abraza a su hermano, abraza a su hermano. Lo que ha hecho el mensaje por nosotros. Gloria a Dios. Lo que ha hecho el mensaje por nosotros. Limpia mis pensamientos. Limpia mis pensamientos. Limpia mi manera de hablar. Limpia mi manera de mirar, Señor.
Limpia mi manera de escuchar, limpia mi manera de expresarme. Ayúdame a hacer en mi hogar, ayúdame a hacer luz. Ayúdame a respetar a mi esposa, a mi esposo. Ayúdame a respetar a mis hijos. Ayúdame a respetar a mis hermanos. Es la única solución para limpiar al pecado. Ayúdame, Señor. Yo no puedo expresar la santidad de Dios a menos que la sangre venga sobre mí. Me enseñará a vestir, me enseñará a hablar, me enseñará a comportarme. Yo no tengo que venir al pastor para que me enseñe qué hacer. Tú me enseñarás, Señor, porque hay partes donde el pastor ya no va a estar. Hay lugares donde yo voy a ir donde el pastor ni sabe que yo estoy. Pero la paloma sí puede volar ahí a ese lugar. Donde nadie me puede ver, la paloma puede llegar allí. La parte masculina a la parte femenina. Ayúdame, Señor. Amado Padre Celestial, ayúdanos, Señor. Cuando el hermano Branham predicó, avergonzado de él, al finalizar el mensaje, comenzó a llorar. Cuando comenzó a llorar, él dijo: la parte injusta de la cual nosotros somos, cuando Él ha hecho todo por nosotros, cuando Él se paró entre el cielo y la tierra, cuando Él se paró cuando nosotros habíamos cumplido nuestras culpas, cuando Él comienza a revelarnos todos estos símbolos por el Antiguo Testamento, por el Nuevo Testamento, ¿qué tipo de hombre deberíamos ser en esta hora? Señor, ayúdanos, que sigamos, que esa sangre que fue el precio, que ya no estudiamos, venga sobre nosotros, porque la vida está ahí. Y cuando vea esa vida encima de uno de nosotros, las plagas pasarán, Señor. Podré ser un cristiano. Deseamos. No está gimiendo por ser un cristiano. No está gimiendo por eso. No está gimiendo por transformación. No está gimiendo por fe de rapto. Deseamos ser revestidos. Ayúdanos, Padre. Perdónanos. Ayúdanos. Los lugares, los negocios, los trabajos, la iglesia, Señor. Perdónanos, pero ayúdanos, Padre. Te agradecemos, Señor, tu mensaje. Tú me conoces, Padre. No hay mi inteligencia. Yo no pedí predicar, Señor. No hay mi inteligencia. Pero tú deseas hablarme, tú deseas hablar. Ayúdanos entonces a volar en el día 8, fuera de las 7 tardes, día 15 de enero, con la sangre tuya, es la única solución. Entonces mejoraremos. Gracias por tu palabra, gracias por todos, gracias por la dirección, gracias por la información. Te agradecemos de todo nuestro corazón. Muchísimas gracias, Señor. Gracias. Rociame paloma moteada, clamando santo, santo, santo. Rociame paloma moteada, con tu sangre preciosa, y al volar en el día 8, con la sangre de tu pareja, es la única solución para limpiar al pecador. Rociame paloma moteada, clamando santo.
paloma ponteada, por tu sangre por tu sangre preciosa, y al volar en el día 8, por la sangre de tu pareja, es la única solución para limpiar al pecador. Amén. Y donde estamos, saludamos por